La de la joya desechada. El renacer de Elena. Gancho. Impactante. ¿Cómo reacciona una mujer que sacrificó su alma por el sueño de su esposo, cuando él la descarta como si fuera un adorno olvidado? Durante 10 años, Elena vertió su vida en la ambición de Adrián, solo para que él le dijera que ya no encajaba en el lienzo que deseaba pintar. La abandonó por un modelo más joven y llamativo, una mujer que representaba la vida glamurosa que él ahora anhelaba. Sola y hecha pedazos, Elena creyó que su historia había terminado. Pero, ¿qué sucede cuando la traición más profunda se convierte en el catalizador de un nuevo e increíble capítulo? Esta es la historia de cómo tocar fondo puede ser el cimiento perfecto para construir un imperio, y de cómo la basura de un hombre se convierte verdaderamente en el tesoro de un multimillonario. Capítulo 1. La traición silenciosa en Madrid. Lo primero que Elena notó fue el silencio en su apartamento minimalista y dolorosamente blanco en el barrio de Salamanca, Madrid. No era una paz tranquila. Era un pesado y asfixiante manto de palabras no dichas. Durante un mes, Adrián se había movido por su vida compartida como un fantasma. Su presencia era apenas una sombra de lo que solía ser un esposo. Las risas que antes resonaban en los pulidos suelos de microcemento habían sido reemplazadas por el zumbido estéril del refrigerador y los sonidos distantes de la ciudad. Habían construido esta vida juntos, ladrillo a doloroso ladrillo. 10 años atrás, Adrián era un delineante arquitectónico con grandes sueños y la cartera vacía. Elena era una prometedora escultora, sus manos capaces de insuflar vida a la arcilla fría. Pero ella había guardado con amor sus herramientas para tomar 2 trabajos con el fin de financiar el máster de Adrián y animarlo mientras fundaba su propia firma de lujo, Vanguardia Diseños. Ella fue la socia silenciosa, la asistente no remunerada, la estratega que lo ayudó a ganar su primer gran contrato. Su éxito era su éxito, o eso había creído. Esa noche, el silencio por fin se rompió. Adrián estaba junto a la ventana de suelo a techo, sin mirar las luces de la ciudad que se extendían, sino su propio reflejo. Vestía un traje italiano que ella no reconoció, ridículamente caro. «Elena, tenemos que hablar», dijo, su voz tan fría y distante como el cristal que miraba. Su corazón, que había estado aleteando nerviosamente, cayó en el hueco de su estómago. «De acuerdo», susurró, con las manos aferradas al borde de la encimera de mármol. Él se giró y, por primera vez en semanas, la miró directamente, pero la calidez que ella conocía se había desvanecido. Sus ojos, antes llenos de sueños compartidos, ahora eran clínicos, evaluadores. «Esto ya no funciona», afirmó, no con tristeza, sino con la finalidad de una decisión de negocios. «He cambiado. Mi vida ha cambiado». «Nuestra vida ha cambiado, Adrián», corrigió ella suavemente, una súplica desesperada en su tono. «Hemos trabajado muy duro por esto». Un atisbo de molestia cruzó su rostro. «No, yo he trabajado por esto. Elena, tú eres cómoda. Eres familiar, pero ya no soy el hombre que era. Ahora me muevo en círculos donde la imagen lo es todo. Necesito a alguien que encaje en esa imagen, alguien que complemente la visión». Las palabras fueron como pequeñas dagas afiladas. «¿Complemente la visión?» «Yo te ayudé a crear la visión. ¿Qué estás diciendo?» Finalmente, él tuvo la decencia de desviar la mirada, que se posó en un pequeño pájaro de arcilla gastado que ella había esculpido hacía años, la única pieza de su vida anterior que insistió en mantener en la repisa. Él siempre había dicho que le encantaba. Ahora lo miró con desdén. «He conocido a alguien», dijo,
Las 3 palabras aterrizando con la fuerza de un golpe físico. Se llama Valeria. Es modelo. Ella entiende el mundo en el que estoy ahora. Las galas, el networking, la presión. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Valeria. Había visto fotos de ellos en columnas sociales online, subtituladas El arquitecto Adrián Torres y amiga. Elena se había obligado a creer sus excusas, que solo era networking, que los fotógrafos eran intrusivos. Ahora, la crueldad deliberada de todo esto la quemó. ¿Una modelo? Repitió la palabra con sabor a ceniza. Así que eso es todo. 10 años de matrimonio, de levantarte de la nada, y lo estás cambiando por un bonito accesorio. Es más que eso, y es insultante que lo simplifiques, espetó él, su culpa manifestándose como rabia. Ella lo entiende, me entiende a mí. Contigo, siento que estoy constantemente mirando hacia atrás. Necesito mirar hacia adelante. Caminó hacia su dormitorio y regresó con una elegante maleta de cuero que ella le había regalado para su último aniversario. Ya estaba hecha. Lo había planeado. La frialdad, la distancia del último mes, todo había sido una retirada calculada. Todos los documentos legales te serán enviados por mi abogado, dijo, ajustándose la corbata. Me he asegurado de que estarás cómoda. El apartamento es tuyo. Seré más que justo. Estaba tratando su divorcio como un paquete de indemnización. Elena sintió una oleada de náuseas. ¿Justo? ¿Crees que el dinero hace esto justo? Adrián, mírame. Construimos una vida aquí. Nos prometimos un para siempre. La gente cambia, Elena. Él puso la mano en el pomo de la puerta. Hizo una pausa y la miró. Su expresión una mezcla de lástima e impaciencia. Siento que tenga que ser así. De verdad espero que encuentres la felicidad. La frase vacía fue más insultante que la traición misma. Abrió la puerta y el silencio estéril del pasillo se inundó. Antes de salir, le dio un último consejo. Un golpe final y devastador. Mi consejo: empieza a pensar en tu propio futuro. No puedes vivir a mi sombra para siempre. Y luego se fue. La puerta hizo clic y el pesado silencio regresó. Solo que esta vez estaba lleno del ruido ensordecedor de su mundo colapsando. Se quedó congelada en medio de la habitación, la prisión minimalista y perfecta que él había construido. Y ella, su única reclusa, no solo la había dejado, la había borrado del cuadro de la vida que ella ayudó a crear. Capítulo 2. Tocar fondo y la reclamación. Los días siguientes fueron una niebla gris. Elena se movía por el apartamento como un espectro en una vida que ya no era suya. Cada objeto gritaba el nombre de Adrián. La máquina de café expreso que tenía que tener. El sofá ridículamente incómodo que eligió porque aparecía en una revista de diseño. Los planos enmarcados de su rascacielos premiado colgados en la pared. Un proyecto cuyo concepto inicial ella había ayudado a idear en una servilleta en una cafetería barata hacía años. Sus amigos se reunieron a su alrededor. Su mejor amiga, Carmen, una pelirroja ardiente con una actitud sin rodeos, vino armada con 2 botellas de vino de Ribera del Duero y un plan para quemar todas las posesiones restantes de Adrián. Pasaron una noche empacando sus libros, su ropa, la ridículamente grande colección de premios arquitectónicos presuntuosos en cajas, etiquetándolas como ego y cosas que una serpiente muda. Le sacó una sonrisa temporal a Elena, pero cuando Carmen se fue, el vacío regresó, más grande y cavernoso que antes. La verdadera tortura, sin embargo, vino del mundo digital. Adrián y Valeria no eran discretos. Su nueva vida se transmitía en alta definición a través de cada plataforma de redes sociales. Ahí estaban, chocando copas de champán
en un yate en Ibiza. Ahí estaba Valeria, colgada de Adrián en un evento de alfombra roja, su vestido valorado en más que el coche de Elena. El Instagram de la modelo era un diario curado de su romance perfecto. Cada publicación era un cuchillo meticulosamente elaborado que se retorcía en la herida de Elena. Los subtítulos eran lo peor. Con mi hombre visionario, o tan bendecida de tener un socio que me inspira cada día. Elena sabía que debía dejar de mirar, bloquearlos, eliminar las aplicaciones, pero era como tocarse un diente dolorido. El dolor era una confirmación de que esto era real, de que su vida pasada no había sido un sueño. Los comentarios de extraños eran brutales. Se ven mucho mejor juntos. Su exesposa era tan simple. Ahora sí, esa es una pareja poderosa. Se había convertido en una nota a pie de página en su propia historia, una foto de antes que a nadie le importaba recordar. El consejo de Adrián, de empezar a pensar en su propio futuro, resonaba en su mente. Un cruel reproche. ¿Qué futuro? Ella había vertido todo su ser en el suyo. No había esculpido en años. Sus manos, antes cubiertas de arcilla, se habían ablandado de tanto teclear sus propuestas y gestionar su calendario. Un martes lluvioso, un mensajero entregó una caja negra grande y elegante. Dentro, anidado en satén, estaba el pequeño pájaro de arcilla desgastado, el de la repisa. No había nota, solo el objeto, un mensaje claro. Ni siquiera quiero este recuerdo de ti. Ese fue el punto de inflexión, el rechazo final y calculado de la última parte de ella, que había permanecido en su vida. Sosteniendo el pajarito en su mano, un sollozo la desgarró, un sonido crudo y harapiento de absoluta desolación. Se hundió en el suelo, las cajas etiquetadas como ego, que la rodeaban como lápidas. No solo estaba con el corazón roto, estaba vacía. Él no solo se había llevado su futuro, había robado su pasado, reformulando sus 10 años juntos como un mero escalón para su ascenso. Tras horas de llanto, algo dentro de ella cambió. El dolor seguía allí, un peso masivo e inamovible, pero una pequeña chispa de rabia parpadeó a su lado. ¿Quién era Adrián Torres para decidir su valía? ¿Quién era él para borrarla? Se puso de pie, con las piernas temblorosas, y caminó hacia un armario que no había abierto en años. Detrás de viejos abrigos y equipaje olvidado, había un gran baúl cubierto de polvo. Lo abrió con un esfuerzo. Dentro, envueltas en telas viejas, estaban sus herramientas de escultura, bolsas de arcilla endurecida y proyectos a medio terminar de una vida pasada. Sus dedos temblorosos trazaron el fresco metal de una herramienta de alambre. Recordó la sensación de la arcilla bajo sus manos, la forma en que cedía, la forma en que podía moldearse de un bulto sin forma a algo con significado y belleza. Ella no era una nota a pie de página. Ella era una creadora. Él le había quitado el plano de su vida, pero ella aún sabía cómo construir. Esa noche, por primera vez en casi una década, Elena no durmió. Trabajó. Tomó un bloque de arcilla y con lágrimas aún surcando caminos por sus mejillas polvorientas, comenzó a esculpir. No sabía lo que estaba haciendo. Simplemente dejó que la ira, el dolor y el duelo guiaran sus manos. Ya no era solo su exesposa. Era Elena otra vez, y se estaba reclamando a sí misma, un puñado de arcilla a la vez. Capítulo 3. El tesoro de Malasaña. Los meses siguientes fueron un proceso lento y arduo de reconstrucción. Elena vendió el estéril apartamento blanco. Estaba demasiado lleno de fantasmas, y las ganancias le dieron la libertad
de no tener que preocuparse por el dinero por un tiempo. Encontró un pequeño estudio lleno de luz en una zona más antigua y artística de la ciudad, en Malasaña, con techos altos y paredes de ladrillo que perdonaban el polvo y el desorden. Pasó sus días cubierta de arcilla, redescubriendo los músculos de sus manos y el fuego creativo en su alma. Su trabajo era diferente ahora. Los suaves y caprichosos pájaros y figuras de su juventud se habían ido. En su lugar había poderosas formas abstractas, esculturas que se retorcían y se extendían, algunas que parecían colapsar bajo su propio peso, otras que se elevaban con una energía desafiante. Eran una manifestación física de su paisaje emocional. Rotura, resiliencia y el lento y doloroso proceso de curación. Carmen, siempre su campeona, estaba asombrada. Elena, estas son increíbles, dijo, caminando con cuidado alrededor de una pieza grande y compleja que se parecía a un corazón fracturado unido por hebras increíblemente delgadas. Son tan crudas. Tienes que mostrarlas. Elena simplemente negó con la cabeza. No son para nadie más. Son solo para mí. Estaba aterrada de exponerse, de ser juzgada y de sentirse deficiente otra vez. Los fantasmas digitales de Adrián y Valeria todavía acechaban los bordes de su mente. Un recordatorio constante de lo cruel que podía ser la opinión pública. Carmen, sin embargo, fue persistente. Ella era dueña de una pequeña y peculiar librería-cafetería en un barrio artístico de moda llamado El Rincón del Café y el Arte. Solo una pieza, Elena. Mi escaparate está vacío ahora mismo. Atrae muchísimo tráfico peatonal. Sin presión. Sin inauguración de galería. Sin críticos. Solo una escultura en un escaparate. Déjala respirar un poco. Después de una semana de suaves insistencias, Elena cedió. Eligió una pieza que había terminado recientemente. Era el busto de una cabeza de mujer, pero estaba partida por la mitad. Un lado era liso y sereno. El otro, una caótica maraña texturizada de formas que parecían romperse. Sin embargo, del centro del caos, una sola mano delicada emergía, extendiéndose hacia la luz. La llamó fracturada, no rota. Carmen la ayudó a instalarla sobre un simple pedestal en el escaparate de la librería, rodeada de novelas clásicas. Elena sintió una aterradora vulnerabilidad al ver su trabajo tan expuesto, una pieza de su alma en exhibición pública. Durante los primeros días, evitó la calle por completo, pero luego Carmen comenzó a enviarle fotos, imágenes de personas deteniéndose en la acera, sus rostros llenos de curiosidad y contemplación. Una foto de un estudiante de arte bocetándola en un cuaderno. Un mensaje de texto que decía: un tipo con un traje ridículamente elegante se quedó aquí mirándola durante 10 minutos enteros. Me dio escalofríos, pero de una manera rica e importante. Elena lo desestimó, pero la semilla de la confianza había sido plantada. Tal vez su trabajo sí tenía una voz. Tal vez podía hablarle a la gente. Una tarde, una semana después, un correo electrónico aterrizó en su bandeja de entrada. El asunto era simplemente: consulta sobre su escultura. El nombre del remitente era Pablo Durán, con una dirección de correo electrónico de una entidad corporativa que no reconoció. Grupo Empresarial Beaumont. El correo era breve y formal. Estimada señora Collins, soy el asistente ejecutivo del señor Winston Beaumont. El nombre había sido hispanizado formalmente a don Ricardo Beaumont en el cuerpo del correo. El señor Beaumont ha mostrado un profundo interés en la escultura actualmente en exhibición en El Rincón del Café y el Arte.
Le gustaría discutir la posibilidad de adquirirla y hablar con usted sobre su portafolio. Ha solicitado una reunión a su conveniencia. Se enviará un coche por usted. Atentamente, Pablo Durán, asistente ejecutivo del CEO, Grupo Empresarial Beaumont. La sangre de Elena se congeló. Don Ricardo Beaumont. El nombre era legendario. Era un multimillonario reclusivo, casi mítico, conocido por su naturaleza excéntrica y su portafolio de marcas de ultralujo, desde hoteles exclusivos hasta etiquetas de alta costura. No había sido fotografiado en público en más de una década. Adrián había pasado 6 meses intentando, y fracasando, conseguir una reunión con la firma de Beaumont para un proyecto potencial. Esto tenía que ser una broma pesada. Casi borra el correo, pero la curiosidad, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo, se apoderó de ella. Con manos temblorosas, escribió una breve respuesta acordando una reunión al día siguiente. No tenía idea de que este único correo electrónico, provocado por una pieza de su corazón roto, sentada en el escaparate de una librería, estaba a punto de poner en marcha una cadena de eventos que no solo cambiaría su vida, sino que también serviría un plato de karma tan frío que Adrián Torres nunca lo vería venir. Capítulo 4. La propuesta del magnate. Al día siguiente, un elegante coche negro, tan silencioso que parecía deslizarse en lugar de conducir, se detuvo frente a su modesto estudio. El conductor, un hombre estoico con un uniforme impecable, le abrió la puerta. Elena, vestida con sus mejores pantalones negros y una blusa de seda sencilla, se sintió lamentablemente mal vestida mientras se hundía en el lujoso interior de cuero. El coche olía a riqueza, un sutil aroma limpio que estaba a un mundo de distancia del olor terroso a arcilla y trementina que solía aferrarse a ella. Condujeron al corazón del distrito financiero, deteniéndose ante un rascacielos que perforaba las nubes en las 4 torres Business Area. El logotipo de Grupo Empresarial Beaumont era tan discreto que era casi invisible. Este no era un lugar que necesitara anunciar su poder. Simplemente existía. En el lobby la recibió un hombre alto e impecablemente vestido de unos 50 años, con cabello plateado y ojos inteligentes. «Señora Collins, soy Pablo Durán. Es un placer conocerla». Su apretón de manos fue firme y su sonrisa genuina, lo que la tranquilizó ligeramente. La condujo a un ascensor privado que ascendió a una velocidad vertiginosa, abriéndose directamente a una vasta oficina en esquina. 3 de las paredes eran de cristal puro, ofreciendo una vista impresionante y divina de toda la ciudad. La 4ª pared era una biblioteca de libros de aspecto antiguo. El único mobiliario era un escritorio moderno y macizo, hecho de una sola pieza de roble pulido y 2 sillas sencillas. Y sentado detrás del escritorio, sin mirarla a ella, sino a la ciudad de abajo, estaba don Ricardo Beaumont. Era mayor de lo que esperaba, quizás en sus 70, con una melena de cabello blanco y un rostro grabado con el tipo de líneas que hablaban tanto de pensamiento intenso como de risas raras y sinceras. Llevaba un simple jersey de cachemira, no un traje. No baudó, habló durante 1 minuto completo, y Elena se quedó incómodamente de pie junto a la puerta. Pablo había desaparecido tan silenciosamente como apareció. Finalmente, Beaumont giró la cabeza y sus ojos, de un azul sorprendentemente penetrante, se posaron en ella. Eran ojos que no pasaban nada por alto. «Elena Collins», dijo, su voz un murmullo bajo y áspero. «La artista. Por favor, siéntese». Ella tomó una de las sillas, con las manos firmemente apretadas en su regazo. «De tu escultura», comenzó,
yendo directo al grano. Fracturada, no rota. Un título interesante. Habla de resiliencia, de valor no en la perfección, sino en la lucha por permanecer entera. Hábleme de ella, sorprendida por su franqueza. Elena se encontró hablando. Le contó sobre la pieza, no sobre el divorcio, sino sobre los sentimientos abstractos detrás de ella. La idea de la fuerza y la vulnerabilidad, de la belleza en la imperfección. Habló con una pasión que creyó haber perdido. Él escuchó atentamente, asintiendo lentamente. Cuando terminó, giró su silla para mirarla de frente. Estoy lanzando una nueva marca, señora Collins. Mi proyecto de legado final, podría decirse. Se llama Élite. Abarcará desde alta costura hasta joyería y fragancias. El mercado está saturado de marcas que venden una fantasía de perfección. Modelos adolescentes impecables que venden cremas anti-envejecimiento. Celebridades retocadas que venden una idea de vida que nadie vive realmente. Es una mentira hueca y aburrida. Se inclinó hacia adelante, sus ojos azules intensos. Élite no venderá fantasía. Venderá autenticidad. Celebrará el carácter, la sabiduría, la resiliencia, la belleza de una vida plenamente vivida, con todas sus cicatrices y triunfos. No quiero una modelo para ser la cara de mi marca. Quiero una historia. Quiero un alma. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Una mezcla confusa de miedo y comprensión incipiente, arremolinándose en su estómago. No entiendo, señor Beaumont. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? He investigado sobre usted, Elena, dijo llanamente, y un escalofrío le recorrió la espalda. Sé con quién estuvo casada. Conozco la historia de Vanguardia Diseños. Sé que su nombre está en la puerta, pero la base se construyó con sus manos. Él la descartó cuando ya no encajaba en su imagen. Dijo la palabra imagen con el mismo desprecio que había usado Adrián, pero por una razón completamente diferente. Su escultura me contó la mitad de la historia. Internet me contó el resto. Usted es una mujer con sustancia, con talento, con una fuerza tranquila, que fue hecha a un lado por una ilusión superficial y fugaz. Usted es todo lo que mi marca representa. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. No quiero comprar su escultura, Elena. Quiero comprar su historia. Quiero que usted sea la cara de Élite. El aire en la habitación pareció desvanecerse. Elena miró su silueta, sin palabras. Ella, la exesposa, simple y cómoda. Ser la cara de una marca de lujo de un multimillonario era una locura. Era imposible. Finalmente logró ahogar. Señor Beaumont, no soy modelo. Tengo casi 40 años. Tengo líneas de expresión y no sabría por dónde empezar. Bien, la interrumpió, volviéndose para mirarla. No estoy buscando una modelo. Estoy buscando una mujer. El mundo está cansado de que le vendan un estándar imposible. Están hambrientos de algo real. Sus líneas de expresión son un testimonio de alegría. Su historia es un testimonio de supervivencia. Eso es infinitamente más hermoso y valioso que la perfección vacía que vende Valeria o como se llame. Caminó de regreso a su escritorio y empujó una gruesa carpeta sobre su superficie pulida. Este es el contrato preliminar. La compensación es sustancial. Pero esto no es solo un trabajo de modelaje. Usted sería una embajadora de marca, una consultora creativa. Quiero su aporte, su ojo artístico. Quiero que me ayude a construir esto. Todo lo que pido es que sea usted misma, su auténtico ser, fracturado, pero no roto. Elena miró de su penetrante mirada a la carpeta. Dentro había una vida que posiblemente no podría haber imaginado. Una oportunidad no solo para reconstruir, sino para construir algo magnífico a partir de las ruinas de su pasado. Era aterrador. Era audaz.
Y quizás era la forma de justicia más perfecta y elegante con la que jamás podría soñar. Capítulo 5. La metamorfosis de élite. Decirle sí a don Ricardo Beaumont fue el momento más aterrador y estimulante de la vida de Elena. Los días siguientes fueron un torbellino, una inmersión completa en un mundo que ella solo había visto desde fuera. El proyecto Élite ya era una máquina bien engrasada que operaba en secreto durante más de un año. Ahora, ella era su pieza central. Su primera reunión fue con el equipo creativo, liderado por una mujer formidable llamada Silvia Reyes, una legendaria directora de arte, con un corte de pelo severo y una reputación aún más severa por el perfeccionismo. Elena entró en la sala de conferencias minimalista, sintiéndose como un cordero en el matadero. La sala estaba llena de jóvenes creativos, increíblemente chic, que dejaron de hablar y la miraron fijamente cuando entró. Silvia, sin embargo, no miró a Elena con juicio, sino con intensa curiosidad analítica. «Así que», dijo Silvia, su acento fuerte y preciso, «usted es nuestra autenticidad». Las primeras semanas fueron un crisol. Elena fue sometida a pruebas de vestuario, no para cambiarla, sino para encontrar ropa que expresara quién era ella. Los estilistas no la empujaron a atuendos incómodos y de moda. En cambio, le trajeron piezas atemporales y elegantes en telas ricas: cachemira, seda, lana sastre. Le enseñaron que el estilo no se trataba de seguir modas, sino de entender la silueta y la sustancia. La parte más desafiante fue la fotografía. El fotógrafo principal de la campaña era un artista de renombre mundial llamado Marcos, famoso por sus retratos crudos y sin retocar. Su lente se sentía como un microscopio para el alma. Durante su primera sesión, Elena estaba rígida y cohibida, hipersensible a cada defecto percibido. La tenue cicatriz en su barbilla por una caída de la infancia, la forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía. «Deja de posar», ordenó Marcos, su voz suave pero firme. «No estoy aquí para fotografiar un maniquí. Estoy aquí para fotografiar a Elena. Háblame. Cuéntame la primera vez que sentiste arcilla en tus manos». Mientras hablaba, se olvidó de la cámara. Recordó la sensación desordenada y alegre de la creación. Una sonrisa genuina tocó sus labios y su postura se relajó. «Clic. Cuéntame una vez que te sentiste verdaderamente perdida», dijo él. El recuerdo de Adrián saliendo por la puerta pasó por su mente. Su expresión cambió. Un destello de dolor y resiliencia pasó por sus ojos. Clic. No le pidió que sonriera, que hiciera pucheros o que pareciera seductora. Le pidió que sintiera. Las fotografías resultantes fueron impresionantes. No eran fotos de una modelo, eran retratos de una mujer. En una toma, sus manos espolvoreadas con arcilla eran el foco. En otra, se estaba riendo, una risa genuina y desprevenida que iluminaba todo su rostro. En la más poderosa, simplemente miraba a la cámara, su mirada firme y clara, su expresión transmitiendo una fuerza tranquila que era más convincente que cualquier belleza convencional. A lo largo del proceso, don Ricardo Beaumont fue una presencia distante pero constante. Revisaba los materiales de la campaña y proporcionaba notas breves y perspicaces. Se reunía con Elena una vez a la semana. No hablaban de estrategias de marketing, sino de arte, literatura y vida. La estaba mentoreando, moldeando no solo su imagen pública, sino su creencia en sí misma. El error de Adrián Torres fue que solo ve valor en el producto terminado y pulido, dijo don Ricardo durante una de sus reuniones. Él no entiende que el verdadero valor, la verdadera belleza, está en el proceso.
el fuego que forja, la presión que crea el diamante. Élite no vende un producto. Celebramos el proceso. Elena comenzó a transformarse, no en la superficie, sino de adentro hacia afuera. La mujer vacilante y rota que había entrado en su oficina estaba siendo reemplazada por una persona segura y serena que entendía su propia valía. Ya no era solo la escultora o la exesposa. Se estaba convirtiendo en la encarnación del espíritu de élite. Ella proporcionó información sobre el aroma de la primera fragancia, sugiriendo notas de tierra y ámbar que le recordaban a su estudio. Consultó sobre el diseño de una línea de joyería, bocetando piezas inspiradas en las bellas imperfecciones de la naturaleza. No era una cara de alquiler, era una socia. La semana antes del lanzamiento global, Pablo le mostró la pieza central final de la campaña, una valla publicitaria masiva destinada a Times Square, Via Monte Napoleone y todas las principales capitales de la moda. Era la foto de ella mirando directamente a la cámara. Su rostro sin retocar llenaba el encuadre. Sus ojos contaban una historia de dolor, supervivencia y triunfo silencioso. Debajo, no había ningún producto, solo una sola palabra en elegante caligrafía. Élite. Y debajo de eso, un eslogan simple. La belleza es la historia que cuentas. Al mirar la imagen, Elena no vio a la mujer que Adrián había dejado atrás. Se vio a sí misma, entera y poderosa. La campaña estaba lista. El mundo no tenía idea de lo que se avecinaba, y Adrián Torres tampoco. Capítulo 6. El ajuste kármico de cuentas. El lanzamiento de Élite no fue un despliegue gradual. Fue una onda de choque global. De la noche a la mañana, la campaña apareció en todas partes. La valla publicitaria del rostro de Elena dominaba los paisajes urbanos. Anuncios de página completa, con los impactantes retratos de Marcos, tomaron las portadas de Vogue España, Harper's Bazaar y Vanity Fair. El comercial de televisión, un filme de 1 minuto bellamente rodado, que contaba la historia de una mujer que recuperaba su pasión y su vida, se reprodujo durante los horarios de máxima audiencia. No había música alta ni gráficos llamativos, solo la presencia convincente de Elena y una voz en off, tranquila y segura. La campaña fue un éxito explosivo inmediato. Fue la comidilla del mundo de la moda y el marketing. Los expertos elogiaron su audacia, su enfoque revolucionario del lujo. Pero para el público en general, era más que eso. Era una historia. Los medios de comunicación, los blogs de moda y los influencers de redes sociales se apresuraron a descubrir la identidad de la misteriosa y cautivadora mujer que era el rostro de Élite. En cuestión de horas, la historia estalló. La cara de Élite, no una supermodelo, sino una escultora y exesposa del famoso arquitecto Adrián Torres. La narrativa era irresistible. Los medios la enmarcaron como la historia definitiva de justicia kármica. Los artículos detallaron su pasado, su papel en la construcción de la firma de Adrián, la humillante ruptura pública y su posterior redescubrimiento por el enigmático don Ricardo Beaumont. Fue catalogada instantáneamente como una heroína, un símbolo de resiliencia para cualquiera que alguna vez hubiera sido subestimado o desechado. Elena Collins y Élite se convirtieron en los temas de tendencia principales en todo el mundo. Para Adrián y Valeria, el día comenzó como cualquier otro. Despertaron en su lujoso ático, su mundo todavía girando en torno a su propia importancia percibida. Adrián se estaba preparando para una presentación importante.
con la esperanza de conseguir un contrato que definiría su carrera con un grupo de inversores internacionales. Valeria estaba revisando su teléfono, molesta porque una nueva campaña estaba abarrotando su feed de redes sociales. «Uf, ¿has visto esta campaña de élite? Está en todas partes», se quejó, sin levantar la vista de su pantalla. Una señora mayor es la cara. «Qué raro». Adrián, ajustándose la corbata en el espejo, gruñó sin compromiso. «La nueva marca de Beaumont. Es un excéntrico. Probablemente un intento desesperado por parecer auténtico». Fue su asistente quien dio la noticia. Llamó a Adrián, su voz frenética. «Señor, ¿ha visto las noticias? Tiene que mirar la campaña de élite. Es Elena». La sangre de Adrián se congeló. Le arrebató el teléfono a Valeria y se quedó mirando. Allí, en la pantalla, estaba su exesposa. No la Elena tranquila y ratoncita que él recordaba, sino una mujer poderosa y luminosa que lo miraba directamente desde la página digital. Sus ojos conteniendo un universo de fuerza que él nunca se había molestado en ver. Hizo clic en un artículo de noticias, con las manos temblando. El titular gritaba: «Del corazón roto a las vallas publicitarias. La increíble historia de Elena Collins». Leyó en silencio atónito, las palabras borrosas. Su talento, su contribución a su éxito, su traición. Todo estaba expuesto a la vista del mundo. Ya no era el arquitecto visionario, era el villano en la triunfante historia de Elena. Valeria se asomó por encima de su hombro, su rostro perfectamente maquillado, contorsionándose con incredulidad y furia. «Esa es ella, esa es tu exesposa. Esto es una broma, ¿verdad? Esto es una broma pesada». Su pánico era palpable. Su propia carrera se construyó sobre una base de belleza convencional y juvenil. La campaña de Elena era una refutación directa de todo lo que ella representaba. De repente, Valeria era la que parecía anticuada, superficial e irrelevante. La imagen de pareja poderosa que habían construido tan cuidadosamente se había hecho añicos de la noche a la mañana. El teléfono de Adrián comenzó a vibrar incesantemente. Llamadas de sus socios, sus clientes, su madre. Los inversores con los que se suponía que se reuniría enviaron un correo electrónico cortante posponiendo la reunión indefinidamente. La narrativa había cambiado. Ya no era el hombre que había logrado la grandeza. Era el tonto que había tirado un diamante, completamente ajeno a su valor, hasta que se exhibió para que lo viera el mundo entero. Se hundió en el borde de su cama de diseño, el teléfono cayendo de su mano. Miró alrededor del ático a todos los adornos de la vida perfecta que había perseguido tan despiadadamente. Por primera vez, todo se sintió barato, hueco y absolutamente sin sentido. En una valla publicitaria a una docena de bloques de distancia, el rostro de su exesposa presidía la ciudad. Un testimonio silencioso y poderoso de su monumental error de juicio. La sombra de la que él le había dicho que saliera acababa de eclipsar todo su mundo. Capítulo 7. El final del villano. La caída en desgracia, tras el lanzamiento de Élite, fue rápida y brutal. Para Elena, fue una abrumadora avalancha de atención positiva. Fue elogiada como un icono de gracia y fuerza. Los talk shows querían entrevistarla, las revistas querían presentarla, y mujeres de todo el mundo inundaron sus nuevas cuentas oficiales de redes sociales con mensajes de apoyo, compartiendo sus propias historias de desamor y resiliencia. Ella manejó todo con una dignidad tranquila, guiada por don Ricardo y su equipo, siempre dirigiendo la conversación de vuelta al mensaje de autenticidad de la marca, no a su drama personal. Para Adrián y Valeria, sin embargo, el mundo se estaba cayendo a pedazos.
La historia tenía un villano perfecto, y tenía el rostro de Adrián. Su reputación profesional sufrió un golpe catastrófico inmediato. La historia de cómo Elena había sido la socia no reconocida en los primeros días de su firma se extendió como la pólvora en la comunidad arquitectónica. Los susurros que una vez fueron descartados como rumores, ahora eran tratados como hechos. ¿Era realmente el genio que afirmaba ser? ¿O era solo un líder carismático que había desechado su ancla creativa? El grupo de inversores internacionales que había estado cortejando se retiró por completo, citando preocupaciones sobre la integridad de su marca personal. Dos de sus socios menores, sintiendo el cambio de marea, renunciaron para comenzar su propia firma. Vanguardia. Diseños era tóxica. Adrián, en un estado de pánico y orgullo herido, intentó comunicarse con Elena. Llamó a su antiguo número, que estaba desconectado. Envió un correo electrónico largo y divagante a la dirección de consulta general en el sitio web de Élite. Era una mezcla patética de una disculpa a medias y una acusación de que ella estaba haciendo esto para arruinarlo. Elena, no sé qué es esto, pero tiene que parar. El trabajo de mi vida está siendo destrozado. Si se trata de venganza, ya has cumplido tu objetivo. Podemos hablar de esto, encontrar una solución. Sé que cometí un error. Estaba bajo mucha presión. Por favor, llámame. Elena leyó el correo electrónico una vez y lo borró sin pensarlo 2 veces. Ya no se trataba de él. Su pánico era un problema que él mismo debía resolver. El mundo de Valeria se estaba desmoronando aún más espectacularmente. Su imagen era su moneda y se había devaluado de la noche a la mañana. Ella era el rostro de la belleza superficial. Fugaz, mientras que Elena era el rostro de la sustancia atemporal. Una marca de cosméticos con la que tenía un contrato lucrativo puso su asociación en revisión, citando un cambio en su estrategia de marketing hacia figuras más identificables. En un cruel giro del destino, estaba siendo descartada por no encajar en la nueva imagen que estaba arrasando en el mundo. Sus celos e inseguridad se enconaron, finalmente desbordándose en un evento de alto perfil de la industria unas semanas después del lanzamiento. Era una gala benéfica a la que asistían tanto ella como Elena, como el nuevo rostro de Élite. Elena llegó luciendo elegantemente sobria, con un sencillo vestido de seda azul marino, acompañada por el siempre impecable Pablo Durán. Inmediatamente se vio rodeada de admiradores y fotógrafos. Valeria, que había pasado horas en su cabello y maquillaje, se encontró siendo ignorada. Observó desde un lado, su resentimiento creciendo con cada flash que se disparaba en dirección a Elena. Impulsada por el champán y la desesperación, decidió confrontarla. Arrinconó a Elena cerca de la terraza. «Debes estar muy orgullosa de ti misma», se burló Valeria, su voz goteando veneno. «Destruyendo su vida solo porque no pudiste soportar que te dejaran». Elena la miró, no con ira, sino con una expresión tranquila y casi compasiva. «Esto no tiene nada que ver con Adrián, Valeria. Esta es mi vida». «Oh, por favor», se mofó Valeria, con la voz subiendo. «¿Crees que alguien se cree que eras una don nadie y ahora pretendes ser este icono de fuerza? Es patético. Solo eres una vieja amargada que tuvo suerte». Una pequeña multitud, incluidos varios periodistas, había comenzado a notar la confrontación. Pablo dio un paso protector hacia adelante, pero Elena levantó sutilmente una mano para detenerlo. Ella se encargaría de esto. «Tienes razón en una cosa», dijo Elena, su voz uniforme y clara.
Yo era una don nadie. Me hice tan pequeña durante tanto tiempo que casi desaparezco. Pero, ¿ves la diferencia entre nosotras, Valeria? Mi valor no se basa en lo que un hombre piensa de mí o en cómo me veo en la cámara. Mi valor proviene de lo que puedo crear, de lo que he superado. Tú construiste tu carrera sobre una imagen. Yo estoy construyendo mi vida sobre una base. Valeria se quedó momentáneamente sin palabras. Su ataque se desinfló por completo ante la calma inquebrantable de Elena. Elena continuó, su voz suavizándose ligeramente. Por si te sirve de algo, espero que algún día encuentres tu propia base. Es mucho más confiable que el foco de atención. Con eso, Elena se dio la vuelta y se alejó, dejando a Valeria de pie, expuesta y humillada, bajo la atenta mirada de la multitud. Al día siguiente, los titulares no fueron sobre una pelea de gatas. Fueron sobre la clase de Elena y el colapso público de Valeria. Valeria no solo había perdido la confrontación, había demostrado todo el argumento de Elena por ella. Ella era la ilusión y Elena era la realidad. Capítulo 8. La deuda cósmica. La gala oficial de lanzamiento de Élite fue el evento más esperado del año. Se llevó a cabo en un pabellón especialmente construido en el Real Jardín Botánico de Madrid, una impresionante estructura de vidrio y luz. La lista de invitados era una colección cuidadosamente curada de las figuras más influyentes del mundo en arte, negocios y cultura. El tema de la noche era sustancia y alma, y en su centro estaba Elena, la encarnación viva de la marca. Llegó con don Ricardo Beaumont, quien hacía su primera aparición pública en más de una década. Era un león en invierno. Su presencia irradiaba un poder tranquilo y absoluto que hacía que todos los demás en la sala parecieran encogerse. Elena estaba impresionante con un vestido élite hecho a medida de seda verde esmeralda intenso. Se movió entre la multitud, no como una exesposa o una modelo, sino como una reina en su propia corte, saludando a artistas y CEOs con una confianza que ahora era una segunda naturaleza, sin que ella lo supiera. Adrián había logrado conseguir una invitación. Había utilizado todos los favores que le quedaban, desesperado por una confrontación final, cara a cara. Parecía demacrado, una sombra del hombre astuto y seguro que la había abandonado meses atrás. Su firma estaba al borde del colapso, y su relación con Valeria había implosionado en una tormenta de acusaciones amargas y resentidas. Observó a Elena desde el otro lado de la sala, una vorágine de arrepentimiento, ira e incredulidad agitándose dentro de él. Ella era una extraña para él ahora, serena, poderosa y totalmente fuera de su alcance. Esperó un momento en que ella estuviera sola, mirando una exhibición de la línea de joyería élite. Se acercó a ella con cautela, su corazón latiendo con fuerza. «Elena», dijo. Su voz ronca. Ella se giró, su expresión indescifrable. No le sorprendió verlo. En cierto modo, lo había esperado. «Adrián», reconoció. Su tono educado, pero distante. «Te ves increíble», tartamudeó. «Escucha, tenemos que hablar. Lo que estás haciendo, toda esta campaña, se basa en una mentira. Me estás haciendo parecer un monstruo». Elena levantó una ceja. «¿Lo estoy haciendo yo? Nunca he mencionado tu nombre en público. Solo he contado mi propia historia. Si el mundo te ve como un monstruo en el reflejo de mi éxito, tal vez esa es una conversación que deberías tener con tu espejo, no conmigo». La desesperación lo arañó. «Fue un error, lo sé ahora. Fui un tonto. Te extraño, Elena. Extraño lo que teníamos». «No»,
No lo extrañas, dijo ella, su voz firme, desprovista de la lástima que él esperaba. Extrañas la idea de mí. Extrañas a la mujer que sostenía tu ego y ponía tus sueños por delante de los suyos. Esa mujer ya no existe. De hecho, te estoy agradecida por eso. Me liberaste. Justo en ese momento, don Ricardo Beaumont se acercó, poniendo una mano paternal sobre el hombro de Elena. Miró a Adrián, y sus afilados ojos azules contenían un destello de algo antiguo y frío. «Señor Torres», dijo, su voz un murmullo bajo. «Me sorprende que tenga la audacia de mostrar su rostro aquí». Adrián se erizó. «Esto es entre mi exesposa y yo». «Me temo que se equivoca», replicó Beaumont con suavidad. «Aquí es donde termina, pero comenzó hace mucho, mucho tiempo. Hace 15 años para ser exactos». Adrián pareció confundido, pero un destello de recuerdos enterrados hace mucho tiempo pareció agitarse en sus ojos. Beaumont continuó, su voz resonando en el repentino silencio que había caído a su alrededor, mientras los invitados cercanos se detenían a escuchar. «Usted era un arquitecto junior en una gran firma. Fue asignado a un pequeño proyecto residencial, una casa de huéspedes para una finca privada. El diseñador principal de ese proyecto era un joven visionario. Desarrolló un concepto innovador para estructuras en voladizo que se convertiría en su firma. Usted era su asistente. Vio su genialidad». El rostro de Adrián se puso pálido. Conocía esta historia. Ese joven diseñador tuvo que tomar una repentina licencia por una emergencia familiar, dijo Beaumont, su voz como el hielo. Cuando regresó, descubrió que usted había presentado sus diseños centrales, sus conceptos fundamentales, como propios a los socios de la firma. Usted recibió el ascenso, utilizó esa base robada para lanzar su propia firma, Vanguardia Diseños. Lo enterró. Elena miró a don Ricardo, luego a Adrián, cuyo rostro era ahora una máscara de puro horror. «El nombre de ese joven arquitecto», dijo don Ricardo, asestando el golpe final y devastador. «Era Ricardo Beaumont Jr., mi hijo. Estaba tan desilusionado por la traición que dejó la profesión por completo. Ahora es un feliz profesor de historia, pero usted robó su sueño». La multitud a su alrededor estaba en silencio, pendiente de cada palabra. «Así que ya ves, señor Torres», concluyó Beaumont. «Cuando leí cómo había desechado a otra socia fundacional brillante en su vida, vi un patrón. Yo creo en el karma, y creo en darle a las personas merecedoras la plataforma que les fue robada. Elevar a Elena no fue solo un buen negocio, fue una deuda cósmica que finalmente se está pagando». Hizo un gesto discreto a 2 guardias de seguridad que se habían materializado cerca. «Creo que se estaba yendo». Adrián estaba totalmente destrozado, expuesto, un fraude. Sin decir otra palabra, se giró y tropezó entre la multitud, los susurros y las miradas siguiéndolo como un sudario. Su ruina era ahora completa, pública y absoluta. Esto nunca fue solo una ruptura. Se trataba de una vida de tomar crédito y desechar almas. Y su factura finalmente había llegado. Final, significativo. La base inquebrantable. Con la humillante salida de Adrián, una palpable sensación de justicia se instaló en la gala. Don Ricardo Beaumont subió al escenario, no para contar el drama, sino para hablar sobre el futuro. Anunció oficialmente que Elena no solo sería el rostro continuo de élite, sino que también asumiría el papel de directora creativa de su nueva rama filantrópica, la Fundación Élite para las Artes, dedicada a apoyar a artistas emergentes que habían sido pasados por alto o subestimados. Elena luego dio un breve y poderoso discurso. Habló no de traición,
sino de transformación. Todos somos, de alguna manera, una colección de nuestras fracturas y nuestras reparaciones, dijo a la audiencia cautivada. La verdadera belleza, la verdadera sustancia, no se trata de tener una superficie impecable. Se trata de la fuerza del núcleo, el coraje para reconstruir y la gracia para alcanzar la luz, incluso desde los lugares más oscuros. Élite no es solo una marca, es una celebración de ese viaje. El aplauso fue atronador. La noche fue un triunfo, consolidando a Élite no solo como una marca de lujo, sino como un movimiento cultural. En el año que siguió, Elena floreció en su nuevo rol. Viajó por el mundo, descubriendo y mentoreando nuevos talentos. Su ojo de escultora era excepcionalmente adecuado para ver el potencial en lo áspero y sin forma. Encontró inmensa alegría y propósito al darles a otros la oportunidad que se le había brindado a ella. Su propio arte también floreció. Sus nuevas esculturas, imbuidas de una sensación de paz y fuerza ascendente, fueron solicitadas por coleccionistas y museos de todo el mundo. Nunca volvió a hablar de Adrián. Él había sido un capítulo, no toda su historia. El epílogo para Adrián y Valeria fue sombrío. Vanguardia. Diseños colapsó bajo el peso del escándalo y la deserción de clientes. Adrián se vio obligado a declararse en bancarrota. Su nombre, una mancha permanente en el mundo arquitectónico. Valeria, con su carrera de modelo terminada, se desvaneció en la oscuridad. Otra víctima de un mundo que estaba constantemente buscando la próxima novedad. Su relación, construida sobre las arenas movedizas de la imagen y el oportunismo, no había sobrevivido al primer temblor de la adversidad. Una tarde fresca de otoño, Elena estaba caminando por un parque en Barcelona, cuando vio a una joven sentada en un banco llorando. Parecía destrozada. Elena hizo una pausa. Luego se sentó en el otro extremo del banco. No dijo nada. Simplemente abrió una pequeña libreta de bocetos y comenzó a dibujar el patrón de las hojas en el suelo. Después de unos minutos, el sollozo de la joven disminuyó. Miró a Elena. «Lo siento», moqueó. «No tienes nada que sentir», dijo Elena amablemente, sin levantar la vista de su boceto. «Es solo un mal día. El sol saldrá mañana». La joven la reconoció. Usted es Elena Collins». Elena sonrió, una sonrisa genuina y cálida que arrugó las comisuras de sus ojos. «Lo soy, y puedo decirte por experiencia que tocar fondo es un sentimiento aterrador, pero también es el lugar más sólido desde el que construir algo nuevo, algo verdaderamente tuyo». Arrancó el boceto de las hojas de su libro y se lo entregó a la mujer. «Tu base», dijo. Luego se levantó y se alejó. Una mujer que no solo había sobrevivido al colapso de su mundo, sino que había aprendido a construir uno nuevo, más hermoso y mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Ya no estaba fracturada, estaba entera. Interacción con la audiencia y llamada a la acción. CTAs. El increíble viaje de Elena nos recuerda que nuestros momentos más bajos no nos definen, nos refinan. Es una poderosa lección sobre cómo el final de una historia puede ser el comienzo inesperado de una mucho mayor. El mundo le dijo que había terminado cuando su esposo se fue, pero en realidad, su verdadera narrativa estaba a punto de ser escrita. Esta historia demuestra que el karma no siempre es ruidoso y vengativo. A veces es el éxito tranquilo e innegable el que habla más fuerte. Es un testimonio del hecho de que el verdadero valor en las personas y en la vida nunca es solo superficial. Se construye a partir de la resiliencia, el talento y un espíritu inquebrantable. Pregunta al espectador interacción. ¿Qué opinas del triunfo final de Elena?
¿Crees en esta clase de justicia kármica? Déjanos tu opinión. Llamada a la acción, si te has. Si te conmovió esta historia, por favor, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo en este momento. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real. Gracias por escucharnos.